Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Voy a tratar de ayudarles un poquito a, a abrir la base de datos, a mostrarles cómo abrir la base de datos, ¿sí? E importar el archivo Excel con el que tenemos que trabajar y después crear la columna aglo, ¿sí? Como copia de esa columna aglomerado que tenemos eh, ya creada en la base original. Así que, porque veo que algunos están teniendo problemas con eso y en realidad es muy sencillo, ¿sí? Voy a compartir con ustedes entonces la pantalla. Fíjense, vamos a las consignas, ¿de acuerdo? Aquí están las consignas. Fíjense que el primer paso que nos dicen las consignas es que tenemos que abrir el archivo base1.xls, que es un archivo de Excel, que lo descargan ahí del mismo foro, ¿sí? Está ahí entre las consignas del foro, y cuando lo tengamos, ya vamos a seguir el paso 2, pero para eso entonces vamos a Infostat y nos dicen que vayamos al menú archivo y abrir tabla, ¿sí? Hagamos eso. Yo ya tengo acá abierto Infostat, por ahora está en blanco, lo que hago es ir a archivo, abrir tabla, abrir dice, pero es lo mismo que abrir tabla, ¿sí? Y buscamos el lugar en nuestro equipo en donde hemos guardado el archivo base de Excel con el que hay que trabajar. Yo acá lo tengo en la carpeta escritorio, pero ustedes capaz que lo tienen, no sé, en la carpeta descargas o en alguna otra carpeta donde lo hayan guardado en su equipo, ¿sí? Una vez que ubicaron la carpeta, entonces donde tienen el archivo base de Excel, le hacen clic al archivo y presionan abrir. Aparece esta ventanita en donde no hay que cambiar nada. Lo único que hay que hacer es presionar el botón aceptar. Fíjense, se abre entonces el archivo. Ya no lo tenemos, no lo estamos viendo en Excel, sino que lo estamos viendo ahora desde Infostat, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Volvamos a las consignas. En el paso 2 dicen que insertemos una columna a continuación de la variable aglomerado. Para eso hay que ir al menú datos, acciones sobre las columnas e insertar columna. Y nos aclaran con una nota, nos ayudan que para trabajar con el menú datos o con el menú edición, que más adelante nos lo van a hacer usar, previamente debemos seleccionar las columnas sobre las cuales deseamos trabajar. Lo que nos está diciendo es esto, que si vamos a trabajar con la columna aglomerado, tenemos que tener seleccionada de esa columna aglomerado. Fíjense, le hago clic izquierdo en el nombre de la columna y fíjense que ahora quedó toda seleccionada, ¿sí? Una vez que la tengo seleccionada, ahora sí voy al menú datos, acciones sobre columnas y pido insertar columna. Observen que se agregó una nueva columna que está en blanco, ¿sí? Y que dice columna 1, ¿sí? No tiene nombre predefinido, ¿sí? Más que este. Ya cumplimos entonces con el paso de insertar una nueva columna. Volvamos a las consignas. Una vez que insertamos la columna, nos dice que en la columna A, que pongamos a la nueva columna la etiqueta aglo, o sea que le cambiemos el nombre, ¿sí? Para esto nos dice que hay que ir a datos, acciones sobre columnas y editar etiquetas. O, alternativamente, directamente doble clic sobre la columna. Volvamos a Infostat. Fíjense, opción número 1, entonces, hago clic para tener seleccionada la columna, porque vamos a trabajar con ella, la que queremos cambiarle el nombre. Queremos cambiar columna 1 por el nombre aglo, ¿sí? Luego, ¿qué nos dijo? Que vayamos al menú datos, ¿sí? Y luego que pongamos, ¿cómo era? Acciones sobre columnas. Y editar etiquetas. Ahí aparece la posibilidad entonces de cambiar columna 1 por el nombre que nosotros querramos. La otra opción, que también nos recomendaban, era directamente seleccionamos la columna aglo y ahora hago clic derecho con el mouse, ¿sí? O perdón, directamente doble clic decía, doble clic, ahí está. Si hago doble clic, llego al mismo lugar, etiqueta la columna. Y ahí en vez de columna 1 lo borramos y ponemos aglo, todo con mayúscula, como nos pedía la consigna. Hacemos clic en OK, y ahora fíjense que cambió, ella no dice columna 1, sino que dice aglo. Muy bien. Ya hicimos este pasito de acá. Ahora nos dice que en la columna aglo ingresemos los nombres de los aglomerados según los códigos. Pero para esto hay que hacer varias cosas. Primero, ordenar la columna aglomerado. La aglomerado, no aglo, ¿sí? Bueno, aglo no tenemos nada, está vacía. En aglomerado, para esto, para ordenarla hay que ir a datos y a ordenar, ¿sí? Entonces, vamos a Infostat, seleccionamos la columna aglomerado, que es la que queremos ordenar, ¿sí? Y nos dijo que vayamos a datos, ¿sí? Y a ordenar. ¿Qué hay que hacer acá? Acá hay que elegir la variable que queremos ordenar, que es aglomerado, ¿sí? Le hice un clic ahí aglomerado, y ahora
¿En qué orden? Si de menor a mayor, de orden ascendente, digamos, o de mayor a menor, si fuera de orden descendente. Elegimos cualquiera, yo voy a elegir de menor a mayor. Si hago clic entonces en este botón que dice de menor a mayor. Y fíjense que quedó acá seleccionada la columna aglomerada. Próximo paso, presionamos el botón ordenar. Y fíjense que ahora aglomerado quedó ordenada. Aparece primero el 2, más abajo el 4, después el 10, el 13, el 29 y así sucesivamente, de menor a mayor. ¿Sí? Cambio el orden. Ya hicimos ese otro paso. Luego, ¿qué nos pide? Copiar el contenido de esta columna y pegarlo en aglo, en la otra columna. O sea, pegar el contenido de aglomerado en la columna aglo. Para esto nos ayudan y nos dicen que eso se hace desde el menú edición, copiar y pegar. Volvamos a InfoStat. Elijo la columna aglo, que es la que voy a copiar. Voy a edición y pongo copiar. Y ahora, ¿dónde lo voy a copiar? En aglo. Así que elijo aglo, voy a edición y pongo pegar. Y ahora, fíjense, se replicó el contenido de aglomerado en aglo. ¿Sí? ¿Cuál es el próximo paso? Cambiar el tipo de dato de aglo a categoría. Para esto nos dice que hay que ir a datos, acciones sobre columnas y tipo de dato. ¿Sí? Entonces, quiero trabajar con qué columna? Con aglo. Vamos a datos, acciones sobre columnas y ahora tipo de dato. Y en vez de dejar la que viene por defecto, que es real, que es para cuando la variable es numérica, ¿no? Y tiene números, vamos a elegir categoría, que es la adecuada para variables de tipo cualitativas o categóricas, como en este caso. Fíjense que ya pusimos categoría, lo único que cambia es que alineó los números a la izquierda, y eso pues los está leyendo como si fueran textos, como si fueran nombres, categorías, y no números. Ven que en aglomerado está alineado a la derecha estos valores, ¿no? En cambio aquí a la izquierda. Veamos el próximo paso. Reemplazar el número del aglomerado por su nombre. Para esto nos dice que hay que ir a datos, acciones sobre columnas y editar categorías. Pero hay una nota acá, fíjense, nota 1. El nombre del aglomerado se encuentra en los códigos utilizados en el archivo base 1. ¿Dónde están los códigos utilizados en el archivo base 1? Al final de este mismo documento de las consignas. Fíjense, si bajo, ¿no? Acá al fondo de este documento, ven, dice códigos utilizados en el archivo base 1. Y acá abajo tenemos en aglomerado, ven, los nombres de estos aglomerados. ¿Sí? Aquí entonces nos dice cada código qué aglomerado representa. Fíjense que el 2 representa Gran La Plata, el 4 Gran Rosario, y, bueno, y así sucesivamente. Empecemos por el 2 y el 4. ¿Sí? Volvemos a InfoStat. Seleccionamos la columna aglo, vamos a datos, acciones sobre las columnas y editar categorías, no etiquetas, que fue lo que hicimos antes, ¿no? Categorías. Y acá, a la columna 2, ve que ya nos aparece, a la columna 2, perdón, a la categoría 2, en vez de 2, cambiamos eso y ponemos Gran La Plata. Hacemos clic en el 4 y ponemos Gran Rosario. El 10, si no me equivoco, es Gran Mendoza. Y ya tanta memoria no tengo, veamos. Sí, el 10 era Gran Mendoza, ¿no? Le sigue ¿quién? El 13 es Gran Córdoba. Después, ¿quién viene? Y ya viene después Ciudad de Buenos Aires, que es el 32. Sí, vamos entonces, 13 Gran Córdoba, Ciudad de Buenos Aires el 32. Ah, nos falta el 29, 13 Gran Córdoba. Y el 29, ¿quién era? A ver, el 29 es Gran Tucumán, Tafí Viejo. Hacemos clic en el 29 y ponemos Gran Tucumán, Tafí Viejo. El 32 era Ciudad de Buenos Aires. El 33, si mal no recuerdo, era Partidos del Gran Buenos Aires. El 34 era Mar del Plata. Mar del Plata, ahí está, Bata. Revisemos por las dudas, si no me equivoco, sí, ven. El 32 Ciudad de Buenos Aires, 33 Partidos del Gran Buenos Aires y el 34 Mar del Plata, Bata. Perfecto. Volvamos a las consignas. Nos dice que así, cuando en la columna aglomerado se lea el número 2, al lado en la columna aglo deberá decir Gran La Plata. Eso es lo que vamos a conseguir con todo esto. No nos olvidemos, dice, de presionar aceptar. Lógico. Volvemos a InfoStat entonces. Una vez que terminamos de editar
y de cambiar los números por los nombres de las categorías, hacemos clic en aceptar, que aparece aquí abajo. Y fíjense ahora que cambiaron, ya no tenemos los números, sino que tenemos las categorías para verlas bien. Fíjense que si uno pasa el mouse acá entre aglo y aglomerado, cambia el puntero. Cuando cambie el puntero, presionemos, mantengamos sostenido y podemos ampliar el ancho. Y ahí lo vemos bien, ¿ven? Gran La Plata, donde en aglomerado aparecía 2. Cuando en aglomerado teníamos 4, ahora dice Gran Rosario. Cuando en aglomerado teníamos 10, dice Gran Mendoza. Bueno, y así sucesivamente, fíjense, hasta el último, que era el 34, que lo cambió por Mar del Plata, Mata. Bueno, y eso es todo, ¿sí? Ven, era muy sencillo, simplemente hay que seguir las instrucciones, paso a paso, de lo que dice el archivo de las consignas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Espero que les haya servido, bueno, y cualquier cosa, aquí estoy para ayudarlos. Chao, chao, hasta luego.